Me acompañan, pues, uno de los sobrevivientes de la gesta del 9 de enero, Marco Fenton, aquel que se hizo inmortal con esa foto de Emilio Gastelú. Don Marcos, bienvenido, un placer tenerle aquí. Bueno, muy buenos días para Bueno, todos Nayatsi, igual, bienvenida. Buenos días. Miembro del equipo de prensa del 9 de enero. y gracias por habernos permitido participar en esta muy atendida televisora. Don Y Marcos, que uno, ¿sabe? ¿Cómo uno se llena de valentía en un momento como ese? bueno, Como esa foto inmortal, al igual, bueno, usted quedó en esa foto, pero muchos de los otros que también, pues, demostraron su enojo en una de las fechas más importantes de nuestra historia. sí, en parte fue enojo. Y por otra parte, las instrucciones que nuestras maestras y maestros y profesores y profesoras tenían esa vocación y de recordar la historia, no solamente la de nuestro país, nuestra identidad nacional, sino la de otros países. Y hacíamos investigación y todas esas cosas. Entonces, nosotros estábamos arropados con los conceptos de la Revolución Francesa, inclusive la de los Estados Unidos también. Y esa actitud que conservamos nosotros en nuestros hogares, porque también esos fueron otros ilustres personajes que nos ayudaron a tener cierto pensamiento. Y la desaparición de la patria boba, poco a poco, por los universitarios, los profesores, nos dio en ese momento que se supo que se había desgarrado la bandera, de participar, pero nosotros en ese momento no pensábamos de que nos fueran a tomar fotos, ni pensábamos que nos fueran a meter una bala. Esa herida la tiene todavía. Sí, todavía, la tengo abierta. Se cierra y se abre. En esos momentos, dentro de lo más profundo, de las vibras estas, de los corazones nuestros, palpitó y fue como una fuerza extraña, que no se puede medir, no se puede pesar. Entonces nos obligó a actuar y le perdimos miedo al miedo, le metimos entonces miedo al miedo. Como jóvenes, quizás imprudentes, en esos momentos actuamos en defensa de la patria, no solamente por lo que le hicieron a los estudiantes del Instituto Nacional. Los demás estudiantes salieron, los del Instituto Nocturno que estaba ahí fueron los primeros. Y quizás el instituto se lleva esa gloria por era el colegio más cercano. Claro. Si hubiera sido un arte y oficio, bueno, ¿sí? Pero lo cierto es que año tras año, y yo creo que después de 1999, cuando ya se pierde ese sentido de existencia de la zona del canal y de sus áreas militares, ayer, por ejemplo, los actos fueron bastante fríos. Y encima de fríos, había más gente tratando de entrar a los ríos en Pacora que en los actos alrededor en el área de Balboa. Nayatsi. Bueno, precisamente ese es el sentir que nosotros queremos comunicarle a la nación, a todos los panameños que sienten amor por la patria. Nosotros tenemos que inculcarle a nuestras futuras generaciones ese amor por la nación. Nosotros precisamente en el movimiento ahora tenemos un trabajo muy grande que estamos realizando. Queremos pedirle al ministro, al presidente sobre todo, que en las escuelas nuevamente se les dé enseñanza de la gesta del 9 de enero del 64, y no solamente esa, sino hay muchas. Antes de esa, en el 54, cuando iniciaron también la lucha. Entonces, la del 58 y 59, exacto, que de hoy bandera, en día vemos que ya los estudiantes no se preocupan por eso. Yo recuerdo cuando era niña, el 9 de enero, eso era algo grandioso, todo viendo pendiente de lo que presentaban en las televisoras, los programas, todo esto. Hemos visto en los últimos años, en los últimos gobiernos, que se ha querido hacer desaparecer
la gesta del movimiento y del 9 de enero. Yo creo que es que para alguien es muy difícil explicarle hoy día qué era la zona del canal. Es decir, Exacto. que era un país enclavado en medio de otro y todas las circunstancias, y que el ingeniero Blandón explicó muy bien hace un momento también la olla de presión que el propio país era en ese momento. Pero, don Marco, a nosotros nos queda nada más rendirle homenaje a la gente como usted, Sí, pero que arriesgó el pellejo en un día como ese. hay una cosa de lo que usted dijo de ayer. Nosotros no podemos recordar a esos héroes con duelo. En ningún país del mundo existe el Día Nacional o el Día de la Soberanía. Ahora hicieron una ley en donde el Día de la Soberanía es el día de luto, de dolor. Debe de ser de regocijo, de júbilo nacional. Es como el 4 de julio, el 14 de julio, los otros días de independencia, la Revolución Inglesa de Cromwell. Aquí la guerra de los 1000 días, ¿cuántos murieron? La guerra de secesión de los Estados Unidos, ¿cuántos murieron? Ellos no celebran eso con duelo, es fiesta, desfile, actos culturales, pero aquí ha habido un interés macabro de enterrar eso. Imagínense. Bueno, y empezó con eso de que las escuelas siempre tratasen de cerrar antes del 9 de enero. Sí. Exacto. Entonces, los jóvenes, los estudiantes, no pueden entrar a acompañarnos, distinto a 1964, que era doble jornada y el calendario escolar se extendía esas fechas, al mes de enero. Entonces fue premeditado eso, pero eso ha seguido. Por ejemplo, ayer no hubo un acto religioso en ninguna iglesia, que era la catedral o la Mercedes, mientras arreglaban la otra. Es más, en el acto principal, acá en la llama eterna ahí tampoco, ahí no hubo ni un cura o un representante de la iglesia evangélica, porque ahí en esas tumbas todos no son católicos, habían otros evangélicos, entonces tenemos que ser respetuosos. Pero lo que nos preocupa a nosotros es eso, de que si el 9 de enero trajo la liberación del canal y adjuntar ese territorio... Ahí está la foto más importante, una de las fotos más importantes de ese día. Ese territorio... Portada de la revista Life. Sí. Ahí está usted. El que está poniendo la bandera. La bandera, sí. Y entonces, en esta situación debe de cambiarse, porque acuérdense que el primer año hubo 1 minuto de silencio. Nacional, en todas las emisoras. Y todos los obreros paraban, y se ponía la bandera. Pero eso murió porque ha habido algo. Y también esto, la persecución que han tenido los mandos medios de los gobiernos. Es decir, yo hago una cosa, y si la señora la joven es la presidenta, a ella es que le va a recaer eso, pero la maldad la hice yo. Esa es una situación que ha pasado mi hija, que estaba en Suecia y discapacitada, que pusieron de embajador Cecilio Simón, la maltrataba como si fuera un animal y la votaron. Y esta hija mía ha tenido que sufrir ella, sus hijos, sus nietos, y económicamente, moral, se metió una demanda en la corte y el señor Zamorano la rechazó. Y la demanda está perfectamente contemplada por el Código Judicial y las normas que legalizan el derecho jurídico aquí en nuestro país y también en el exterior. Porque hay un principio que se llama el principio del pacto sunt servanda, que es obligatorio, y cumplimiento con las convenciones y los demás instrumentos jurídicos de carácter internacional. Eso pone a la Constitución de nosotros abajo. De eso. Bueno, y eso se ha incumplido. Vamos a ver si el otro año entonces se hace algo
o se prepara con tiempo. Sí, Se otra lo cosa voy a hacer. importante que quisiera Y sobre todo recalcar. si se celebra a nivel nacional, porque solo Panamá y Colón lo celebran. Sí, o lo recuerdan. Perdón. algo importante que quiero recalcar y aprovechar la oportunidad es pedirle nuevamente al presidente, ya que ayer nos acercamos a él, y al ministro de Cultura, le pedimos que tratara de arreglar el asunto de que nos encontramos en el día de ayer, que hay una lápida de una persona. ¿Ves lo que vi? Que en el cementerio aquí en Exacto. el Jardín de Paz están las lápidas y hay una lápida de una persona metida ahí. Sí, esa persona fue un gestor del 64, pero él no murió el 9 de enero. Ese lugar que tenemos nosotros ahí Solamente a los muertos es de ese solamente para los muertos del 9 de 9 y enero. 10 de A enero. él se le reconoce su gestión, toda la lucha y todo, y se le debe Raúl dar el Fernández. debido homenaje, pero no debe estar Junto con los mártires. con los demás Así allí. es. Bueno, Esa es una de las ambos cosas que les queremos. agradezco. Y quien olvida su historia está condenado a sufrirla nuevamente.